Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 7. La cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Muy poco ganarás con la abnegación a menos que también tomes tu cruz y sigas a Jesús. Por cruz me refiero a esa carga de dolor, tristeza o sacrificio que, si así lo deseamos, podríamos dejar a un lado, pero que voluntariamente llevamos o soportamos por el bien de los demás. Es aquello que en lo natural dejaríamos a un lado, pero impulsados por la comprensión de que no hay otra manera de traer salvación, liberación o sanidad a los perdidos, los enfermos y los que sufren, voluntariamente soportamos nuestra cruz, mirando a Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Hebreos 12:2. Jesús no tuvo que soportar la cruz, incluso la noche en que fue apresado. Declaró que aún podía, a esa hora tardía, orar al Padre y que enviara más de 12 legiones de ángeles para rescatar a Jesús de tal destino. Él fue a la cruz porque se había propuesto en su corazón cumplir las Escrituras y librar a la raza de los hombres perdidos y pecadores de la doble maldición del pecado y la enfermedad al llevar los azotes en su espalda y al ser sacrificado, como cordero sin mancha ni defecto, en la cruz. Moisés participó de este espíritu cuando se apartó del trono de Egipto para identificarse con sus hermanos, una raza de esclavos, para poder, mediante el sufrimiento y el sacrificio, liberarlos a todos. Pablo demostró la misma determinación cuando dejó su lugar en el Sanedrín para unirse a los cristianos que eran despreciados y perseguidos, para no ser desobediente a la visión celestial y traer liberación a los gentiles. Estaba siguiendo a Jesús, cargando su cruz, cuando declaró: «Voy ligado en el Espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allí me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Pero ninguna de estas cosas me conmueve, ni tengo por estima mi vida para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Cuando Charles Finney dejó una práctica jurídica prometedora para ingresar al ministerio, un campo no probado para el cual no tenía ninguna preparación especial, tomó su cruz. Pero no basta con tomar la cruz, hay que tomarlo a diario. Debe aceptarse voluntariamente y llevarse fielmente, siempre ocuparse. Es fácil hacer una consagración, tomar la cruz durante un momento donde estamos en el calor de una inspiración, llamados a la consagración, pero muchos no vuelven a tomarla a la mañana siguiente o a la siguiente. Cristo nunca tomó vacaciones de su cruz. La cruz incluso lo acompañó en sus vacaciones, aunque muchas veces se hizo a un lado para descansar. Incluso entonces la carga era pesada para él. Cuando se sentó junto al pozo en Samaria, cansado y hambriento, para descansar, mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida, tuvo tiempo y fuerzas para llevar un alma a la salvación y comenzar un movimiento que luego produjo el gran avivamiento, que arrastró a la mayor parte de Samaria al reino de Dios. Cuando se enfrentó a uno de los mayores dolores que le sobrevinieron en la vida como hombre en la carne, la muerte repentina y violenta de su primo y querido amigo Juan el Bautista, pensó en escabullirse solo para un poco de tiempo. Pero el pueblo observó su ida y entonces aún así lo siguió. Cuando los miró se llenó de compasión, se olvidó de su propio dolor, tomó su cruz y salió a sanar sus enfermedades y a atender sus necesidades. La cruz no fue un accidente que le sobrevino al final de la vida. Nació, vivió y murió bajo la sombra de la cruz. Él sabía que estaba allí todo el tiempo, pero ni una sola vez evitó la cruz. Nunca dejó de tomar su cruz cada día. Nunca hubo un día en el que él pudiera decir: «Este día es mío, mañana volveré a ocuparme de los negocios de mi padre». Nunca llegó a su vida una experiencia en la que él pudiera decir: «Esto es mío para disfrutarlo. La gente debe esperar hasta que esto termine. Entonces me encontraré con ellos y ministraré a sus necesidades nuevamente». Incluso en sus momentos de tristeza, él no podía decir: «Mi propio dolor es tan grande. No es más que justo que ahora deba sentir consuelo, que me ministren ahora». Fue la noche en que fue traicionado, cuando supo que había llegado el momento y que el falso discípulo que lo traicionaría estaba sentado entre aquellos a quienes ministraba.
que se levantó de la mesa para lavar los pies de sus discípulos, demostrando lo que había dicho antes. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue solo en ese día oscuro del Calvario que Él salió cargando su cruz, pero Él había estado cargando su cruz mientras iba entre la gente. Pobre, despreciado, solo, incomprendido, voluntariamente para llevar consigo muchos hijos a la gloria, andando, haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Puede que el mundo no vea ni entienda tu cruz y la mía, pero cada uno de nosotros tiene su propia cruz, la cual Dios designó. Él puede soportar o no, según le parezca. Esta no es una enfermedad que no podemos dejar de lado. No son esas circunstancias desagradables de la vida que serían nuestras, ya sea que sirvamos a Dios o no. Es aquello que aceptamos voluntariamente como sacrificio personal hacia nosotros mismos para poder ser obedientes a Dios y una bendición para los demás. ¿Se ha estado felicitando por haber llevado la cruz? ¿Se trata simplemente de sentir lástima por las circunstancias de su vida? ¿Has asumido voluntariamente sobre ti las cargas, los dolores y las penas de los demás para poder aliviarlos y ser una bendición para poder traer salvación y liberación a los necesitados? Dices que quieres el poder milagroso de Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz diariamente y seguir a Jesús hasta el final? Si sigues a Cristo plenamente, significará seguirlo hasta el lugar donde fue lleno del Espíritu, luego al desierto, a las horas de ayuno y oración, a las horas de servicio despreciado, a través de las incomprensiones y persecuciones, a las noches de velar solo en oración. Significará seguirlo al jardín, llevar la carga de un mundo perdido, pensar que alguien cercano está compartiendo la carga, solo para descubrir que todos los demás se han ido a dormir, luego al tribunal, a acusaciones falsas y decisiones injustas. Ahora vamos al poste de los azotes, al vinagre y la hiel. No permitirá ningún retroceso, ni siquiera ante el dolor y el sufrimiento de la cruz. Quizás diga, eso suena como perder la vida por completo. De hecho, pero Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. Esta es vida más abundante, la vida de poder, la vida de la verdadera satisfacción, la vida de saber que estás viviendo, que no ha sido en vano lo que estás viviendo. Y seguramente vale la pena cada sacrificio para saber que hemos seguido los pasos del Hijo de Dios.